Bueno, a ver, cuéntame, tú tienes un libro que se llama Espacio Libre de Bullying. Sí, ¿De qué se trata? ¿Qué es el bullying? muy bien. Bueno, es un tema que yo creo que desde que el ser humano es humano, pues siempre hemos tenido dificultades para relacionarnos, ¿no? Y hoy en día, pues es verdad que se han acentuado algunos problemas de relación de los niños cuando son pequeños, y esto lleva a que niños abusen con su fuerza de una manera constante y permanente sobre otras personas que son las víctimas. Y dentro de un contexto donde hay otros que son cómplices de esa situación. Esto sería un poco las características del bullying. Eso se va desarrollando y lo que se observa, según vamos estudiando, es que todo empieza desde que somos pequeños. O sea, uno nace en un contexto donde lo que primero percibe muchas veces es hostilidad, dificultad entre los papás, que hay resentimientos, que hay... y va aprendiendo que si quieres vivir tienes que sacar los dientes, ¿no? Ese es un perfil habitual de niño que necesita realizarse, y entonces ve que tienes que ser agresivo, ¿no? Hay muchos perfiles, ¿no? Otro perfil que vemos muy común es al contrario, niños que han nacido entre algodones y que sus papás les han hecho todo siempre. En estado de una burbuja. Esto es. Y entonces esos niños aprenden que ellos lo único que tienen que hacer es demandar a sus padres lo que ellos desean, en vez de hacerlos ellos. Y aprenden así a lo largo de su vida que lo que tengo que hacer es presionar al otro para que me saque las castañas de fuego, como decimos en España, ¿no? Entonces esos niños de pequeñitos aprenden a hacer acoso afectivo, o sea, y a manipular, a hacer chantaje emocional. Y sin querer son niños a lo mejor muy lindos, muy ricos, pero que a base de su presencia y de su manipulación afectiva logran de los demás lo que quieren, y sin darse cuenta, y casi pues por una manera de ser, pues generan esa situación. O sea, que no nos imaginemos el bullying simplemente como una persona muy grotesca que hace, bueno, que es el bullying más básico, ¿no? Sino que hay microbullying, por así decirlo, en todo nuestro entorno, que empieza en la familia, que está en el trabajo, que está en general en la vida, ¿no? Antes no había esta palabra bullying. Sí, ¿Ah? eso es. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es algo que la educación que hemos ido recibiendo, quizá en otras generaciones, estaba orientada dentro de un humanismo abierto, donde se educaba el deseo y el deseo de servir, ¿no? O sea, nuestro deseo no es solo de comer, de tener, sino tenemos el ser humano deseo de dar, de servir. Y si ese deseo no se educa, pues el ser humano se hace analfabeto del deseo. Y entonces el deseo se forma en violencia. Por lo tanto, a veces cuando una cultura es muy materialista, que es egocéntrica, lleva a que a las personas no sepan gestionar su deseo de abrirse, y se convierten como una especie de caníbales afectivos, y necesitan como ir a cazar en vez de ir a servir. Y este es uno de los problemas, o sea, educar el deseo, ¿no? Para que aprendan a desear a lo grande. ¿Cómo los estudiantes o los niños, cómo pueden defenderse del bullying? Bien, pues precisamente la actitud del libro que propongo es que la clave está en que la lucha no es contra el bullying, sino a favor de la efusión, del perdón, del agradecimiento, del servicio. Es decir, lo que combatimos nos debilita y lo que defendemos nos da fuerza. Entonces, quizá ahora mismo los sistemas educativos están intentando combatir contra un daño, cuando lo que tenemos que hacer es defender la grandeza de los seres humanos, que seamos capaces de crecer, de tener confianza en uno mismo, de dar nuevas oportunidades, de ver al acosador como una persona que tiene un problema, y lo que tenemos que hacer también es romper esa coraza que se ha puesto de malo, porque en el fondo es una persona que tiene problemas dentro, que es posiblemente una persona que ha sufrido mucho, que tiene problemas de autoestima. Y que lo saca con los demás. Esto es, y que necesita sentirse poderoso, necesita realizarse y no sabe cómo.
O sea, por eso es lo del analfabetismo del deseo. Y yo creo que esa es una de las líneas del futuro, que no nos centremos tanto en educar para ser eficaces, muy competitivos, muy productivos, sino muy felices. Porque si tú preguntas a los políticos qué quieres de la educación, ellos te dirán, bueno, que sean muy productivos. Pero si tú preguntas a un padre qué quieres de la educación, te dirán que sean felices, que mis hijos sean felices. Y claro que hay que ser productivos para ser felices, pero además de ser productivos hay que tener valores y gestionar muy bien las emociones, ¿no? Todo eso hay que trabajarlo en el colegio. Es muy cierto, es eso. ¿Cuándo escribiste el libro? Bien, pues este libro lo escribí el año pasado y se ha publicado ahora recientemente, pero por así decirlo lo he ido recopilando a lo largo de mis años, que ahora estoy en la universidad, pero antes estuve de orientador en distintos colegios en España, en Canarias, y iba viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Que personas estupendas, mamás estupendas, papás estupendos, hijos estupendos, pues por sobrevivir, por intentar, iban acosando a compañeros, a otros padres. O sea, se generan situaciones simplemente como por su supervivencia, ¿no? Y te llama la atención cómo es posible que gente tan buena haga tanto daño a otras personas, ¿no? Claro. Y bueno, y de ahí vas sacando experiencias, vas viendo casos, y al final es bueno, romper esos miedos, romper esas indiferencias y enseñarles a que hay que confiar, que no hay que tener miedo, ¿no? El bullying es lo mismo en España, en Ecuador, en la China, en toda Sí, ¿no? el bullying es un fenómeno, yo creo, humano, que siempre se ha dado y que creo que está dentro de esa naturaleza del ser humano, ¿no? O sea, nosotros somos personas con tendencias, con fuerzas, fuerzas que nos llevan a crecer, a ser enérgicos, y podemos decir que tenemos como dos grandes fuerzas dentro de los seres humanos, que es la ternura y la energía, la ternura para hacer un hogar y la energía para tener una misión. Entonces, cuando una persona no tiene ese proyecto de vida completo, es decir, pues un hogar y un lugar donde, bueno, en definitiva un lugar al donde ir, y para eso es la energía, una misión, y un lugar al donde volver, que es el hogar, pues esa persona está incompleta, tiene un proyecto de vida pues inmaduro. Entonces, esa insatisfacción le lleva a que esa ternura o esa energía se convierte en violencia. Y puede ser violencia enérgica o violencia tierna. Y se hace apego a otras personas, posesiva, dominadora, controladora, y esa genera pues violencia machista, violencia de todo tipo, laboral, en fin. ¿Cómo se contrarresta el bullying? Con mucho amor, dices, Luis Manuel, Bueno, ¿no? pues sobre todo yo creo darnos cuenta de que educamos como un nosotros. O sea, que la educación no es individual, no es... Entonces, que el bullying nace en un contexto que es como en un barco pirata. Y en el barco pirata parece que somos un nosotros, pero realmente no nos fiamos unos de otros. Simplemente queremos un tesoro, pero cada uno quiere su tesoro. Y entonces la manera de evitar el bullying no es que yo haga un protocolo anti-bullying en el barco pirata, sino que tengo que transformar el barco pirata. Tengo que crear un barco donde unos y otros nos fiamos, donde todos tenemos una misión y todos arrimamos el hombro y vamos a una aventura maravillosa, pero en la confianza. Por lo tanto, tenemos que cambiar la cultura del centro, la cultura de la familia, la cultura de las empresas. Luis Manuel, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, aquí ahora mismo traje unos cuantos y se han vendido todos. Pero a través de Amazon... Eso es lo que te iba a decir. En Amazon lo puedes tener. Es. ¿Y también digital lo tienes o no? En digital, todavía ha salido de momento en papel. Yo creo que saldrá en digital, pero de momento solo lo tenemos en papel, ¿no? Muchas gracias. Espacio libre de bullying, Luis Manuel. Oye, Luis Manuel, te quiero agradecer muchísimo haber aceptado la invitación. Espero que seas no solo nominado, sino que seas el mejor profesor universitario en España. Pues muchísimas gracias. Yo espero que eso lo puedan decir mis alumnos, que son los que me sufren día a día, y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Eso sí que lo puedo garantizar, ¿no? Muy bien. Luis Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que tu estadía en Ecuador siga siendo placentera. Muchas gracias. Y que todo te salga como tú quieras. Muy bien, muchas gracias, y que siga creciendo Ecuador, que la verdad que estoy muy impactado positivamente. Qué bueno.
Luis Manuel Martínez estuvo con nosotros en Así es la vida, este espacio libre de bullying, un buen libro que ustedes lo podrían leer en este fin de semana. Amigos, vamos a continuar con un poquito de música en Así es la vida.